أحد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Queridos hermanos, la paz y la bendición y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sea con ustedes. Realmente, como siempre, es un placer para nosotros que nos acompañen y que nos escuchen, para que hagamos un ejercicio y desarrollemos este diálogo para comprender de una manera más la visión general del Islam y los fundamentos de la religión islámica, los fundamentos de la doctrina islámica, como lo hemos venido haciendo y hemos estado compartiendo con ustedes. Hoy día vamos a desarrollar la visión o a culminar con las sesiones de la visión de la religión del Islam respecto al ser humano. En el día de hoy intentaremos de tocar y desarrollar 3 puntos que son muy importantes respecto a la visión de la religión del Islam en relación al ser humano, y que es la nobleza y la libertad que se le otorga al ser humano y la posición que se le otorga al ser humano en la religión del Islam. Así también vamos a ver la posición que tiene el intelecto del ser humano ante la religión del Islam, qué importancia le da la religión del Islam al intelecto. Y también tendremos que adentrarnos en la libertad individual, en la libertad de pensamiento del ser humano, para así comprender que en nuestra religión, en la religión del Islam, contrario a muchos lo manifiestan y opuesto a muchos lo manifiestan, no existe una coacción en la práctica de la religión, sino que más bien es el ser humano, es la persona a la que tiene que llegar haciendo un ejercicio reflexivo, haciendo un ejercicio intelectivo a la escogencia y a la práctica de su religión. Bueno, queridos hermanos, el primer tema para desarrollar tendría que ver con la nobleza, la posición, el estatus del ser humano dentro de la religión del Islam. Es muy importante que todos nosotros entendamos y de que todos nosotros sepamos que el ser humano es la mejor de las creaciones venidas de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Realmente, de conformidad a la religión islámica, no existe una creación, no existe un ser luego de Allah subhanahu wa ta'ala que tenga el estatus y que tenga el desarrollo y que tenga el nivel que tiene el hombre en el universo, que inclusive lo podemos encontrar en muchas ayas y en muchos pasajes del Sagrado Corán, que cuando Dios Todopoderoso insufla el espíritu en el hombre, ordena a los ángeles y ordena a los jinnes que se prosternen ante esta creación. Y realmente aquí es muy importante comprender algo, porque muchos podríamos decir, ordenó Dios a los jinnes y a los ángeles que adorasen o que se prosternasen en condición de adoración al hombre. Vendría este cuestionamiento, y realmente el hecho es entender que esta orden es en adorar y esta orden es de prosternarse ante la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Pues Allah subhanahu wa ta'ala, el creador de todo cuanto existe, el sapientísimo, había dado lugar, había dado creación, había dado expresión a la mejor de sus obras, y que es el hombre. Y es de ahí donde nos manifiestan los sabios, es de ahí donde encontramos en el Sagrado Corán, es de ahí donde encontramos en los hadices y en las enseñanzas de los maestros, que realmente el ser humano le debe dar valor a ese estatus, le debe dar valor a ese nivel que tiene en el mismo, en el universo, y dar desarrollo y explotar todo su potencial, toda su grandeza. No puede ser que un ser, no puede ser que este hombre creado con todas esas cualidades y con todas esas potencialidades que solo se encuentra en el universo, ser superior a él, y que este ser es Allah subhanahu wa ta'ala. Luego de Allah subhanahu wa ta'ala no encontraríamos en el universo otro ser por encima
del hombre. Entonces es el llamado que hace el Sagrado Corán, el llamado que hace la religión del Islam es que el hombre le debe dar explotación, le debe dar desarrollo a todo este potencial que Dios le ha otorgado. Decimos nosotros los musulmanes que no es posible y no es adecuado que el ser humano, no es adecuado que el hombre tome todo este potencial, todos estos elementos que le regaló su Señor por su misericordia y por su grandeza y los utilice o haga un uso inadecuado del mismo o los utilice en acciones o en relación o actividades que son pérfidas, que no tienen beneficio para su vida. Por eso nosotros los seres humanos tenemos que detallar y tenemos que precisar mucho en eso, en cada instante, en cada momento, en cada actividad de nuestras vidas, realmente realizar ejercicios, realizar acciones, realizar pensamientos y realizar movimientos que le den un estatus, que le den una nobleza a nuestra esencia como seres humanos, que le den un nivel a nuestra esencia como personas. Que un ser humano desgaste su vida en prácticas inadecuadas, como son el hecho de el consumir alcohol, como son el hecho de sumergirse en la práctica de actos pecaminosos, como lo son acciones como perder el tiempo en el escuchar música, como son el ejercicio de perder su tiempo en ver series de televisión que no acrecentan o que no lo acercan a esa esencia verdadera del mismo, no es adecuado. Y la religión del Islam es por ello que nos llama a que nos apartemos de todo tipo de acciones, que nos apartemos de todo tipo de pensamientos, que nos apartemos de todo tipo de pensamientos que no le van a dar desarrollo, que no van a llevar ese ser al punto que debe llegar con todo el potencial y con todos los elementos que tiene. Y uno de estos elementos, como lo manifestábamos, queridos hermanos, es el intelecto. Dentro de la religión del Islam y de conformidad a estos elementos y estos potenciales que se le ha otorgado al ser humano, uno de los más precisos y uno de los más elevados es el intelecto. Allah subhanahu wa ta'ala, dentro de todas las creaciones a las cuales le ha otorgado el intelecto, a la que le ha otorgado el más elevado y el más excelso intelecto ha sido al hombre, ha sido al ser humano, para que éste llegue y se desarrolle y llegue al nivel, al punto, al estatus que debe de llegar. Realmente, cuando hacemos un repaso por las ayas del Sagrado Corán, por los versículos del Sagrado Corán, cuando hacemos un repaso por los hadices, por las narraciones transmitidas por los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, nos encontramos que el intelecto del ser humano es esa herramienta, es ese medio que le permite al mismo llegar hacia su Señor, retornar hacia su Señor. Es por eso que en el Sagrado Corán se manifiesta y se le llama al hombre a reflexionar, a meditar, a pensar, a desarrollar todas sus capacidades intelectivas que le van a permitir al mismo fortalecer la relación con su Creador, fortalecer la relación con los siervos de su Señor y fortalecer la relación y normalizar y adecuar la relación entre él y el resto de las criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها. Y por el mismo elemento y por el mismo hecho que el intelecto es uno de estos elementos, es uno de estos potenciales, o es el elemento, es el potencial más adecuado que Dios Todopoderoso le ha otorgado al hombre, no se acepta en la religión del Islam la imposición de la creencia. Muchos manifiestan, y una de las críticas que más se escucha alrededor del mundo en contra de la religión del Islam es la imposición en la religión. Si bien es cierto, el Islam
concibe y permite el derecho a la defensa del territorio, el derecho a la defensa de la familia, el derecho a la defensa de los bienes, no está relacionado con la imposición de la religión. Nuestra religión, nuestra querida y amada religión del Islam, nos enseña de que todo ser humano, si ve en peligro su territorio, su patria, si ve en peligro su familia y si ve en peligro sus bienes, tiene todo el derecho de defenderlo. Y algunos han utilizado considerar y han utilizado esta enseñanza para manifestar que nosotros los musulmanes expandimos la religión por la fuerza. Realmente es algo contradictorio y que con un mirar simple en la vida actual podemos ver que ello es falso. Hoy en día personas ingresan a la religión del Islam en continentes y en países que para nada tienen que ver con la religión del Islam, en lo relación a lo cultural, y día tras día, día a día, entran muchas más personas a la religión del Islam. Y es por este intelecto que Dios le ha otorgado al ser humano que no se le podría constreñir a una persona para que llegue al hecho de decir creo en Dios Todopoderoso, creo en los profetas, creo en la otra vida. Este es un ejercicio que luego del entendimiento administrado por el intelecto tiene que bajar al corazón y tiene que hacer parte y se tiene que compenetrar con la esencia del ser humano. Cómo una persona a través de la fuerza, a través del constreñimiento va a llegar a la práctica de una religión. Ello sería falso y sería pérfido y podríamos ver a una persona que en últimas va a terminar jugando con la religión, va a terminar abandonando la religión o va a terminar haciendo mal uso de la religión. Dice la aya noble del Sagrado Corán, la ikraha fid din, no hay coacción en la religión, porque Dios ha dilucidado el bien del mal y el ser humano tiene que utilizar ese intelecto, esa capacidad, ese poder, ese potencial que Dios le ha otorgado para distinguir entre el bien y el mal, para discernir entre el bien y el mal y escoger lo que le conviene. Todas las personas sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios ha puesto ese elemento que es el intelecto y lo ha colocado ese discernimiento en nuestra fitra. Simplemente es que hagamos el ejercicio, simplemente es que nos sentemos con calma y reflexionemos, como nos llama el Sagrado Corán a hacerlo, reflexionemos, meditemos sobre el cosmos, meditemos sobre la existencia en esta vida, meditemos sobre las sociedades, meditemos hasta aspectos un poco, llamémoslo así, más reducidos, como son el núcleo familiar, como son la vida del mismo ser humano de manera individual. Y es ahí cuando nos vamos a encontrar con una dilucidación y con un discernimiento claro de lo bueno y lo malo. Y ya es del ser humano el hecho de escoger entre lo que le beneficia para su vida, entre lo que le beneficia para su existencia y lo que no le beneficia. Entonces, para concluir, queridos hermanos, llegamos al término y llegamos a la manifestación de que el ser humano es la mejor creación de Allah subhanahu wa ta'ala y que Allah subhanahu wa ta'ala, dentro de todos los elementos y dentro de todos los potenciales que le ha otorgado él mismo y que lo hacen ser esta mejor creación, es el intelecto, y de que él mismo tiene que utilizar este intelecto, de que él mismo le tiene que dar movimiento y utilidad a este intelecto para poder discernir entre el bien y el mal, y de la mejor manera y de la manera más apropiada y de la manera más correcta y precisa llegar, retornar como lo debe ser hacia su Señor. Queridos hermanos, así y con esta conversación de hoy terminamos el ciclo de charlas que tiene que ver con la cosmovisión, con la visión que tiene la religión del Islam respecto del ser humano. Y entonces, queridos hermanos, en las charlas continuas con el poder y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, ya nos vamos a ocupar de dialogar con ustedes, de conversar con ustedes en relación a lo que tiene que ver con cada uno de los fundamentos de la doctrina de la creencia islámica. Vamos a detallar en la unicidad de Dios, vamos a detallar en la profecía, vamos a detallar en la creencia en la otra vida, en la resurrección.
y vamos a detallar en la justicia divina y en el imamato. No siendo más por hoy y terminando todo este programa introductorio, los esperamos y Allah subhanahu wa ta'ala permita nos acompañen en nuestras próximas charlas. Que la paz y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sea con ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم فصل على محمد وآله وكد لنا ولا تكد علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وأدلنا ولا تدل منا برحمتك يا أرحم الراحمين.